Buenos días. Hoy vamos a comenzar a hablar un poco, haciendo una sensibilización sobre impresoras 3D, sobre también qué recursos tenemos un poco para el modelado 3D. Estamos con Karina y Pablo, que son parte del Departamento de Laboratorios Digitales, que están encargados de impresoras 3D. Con muchos de ustedes ya los estuvieron acompañando, ya los conocen, pero los estuvieron acompañando el año pasado. Queremos contarles que en el portal Ceibal ya está publicado el nuevo llamado para adquirir las computadoras para educación media, tanto para secundaria y para UTU. Les queremos comunicar que los que el año pasado habían presentado proyecto y no fueron las máquinas todavía entregadas, les vamos a solicitar que vuelvan a presentar el proyecto porque hay unos cambios en el formulario para que ustedes puedan presentarlo, porque nos pareció que había unos cambios fundamentales y por unos pedidos también desde la enseñanza. En este momento tenemos 50 proyectos en curso en 14 departamentos del país, en el cual se les está haciendo seguimiento y se están logrando cosas muy buenas. Los dejo con Karina y Pablo para que empiecen con... Buenos días para todos. La idea hoy es un poco conversar con aquellos que se vayan a presentar al llamado a proyectos, un poco cómo incursiona esta tecnología en educación y cómo hacemos que ella sea adecuada. Entonces, un poco nos interesaba conversar con ustedes acerca de que este tipo de tecnología forma parte de la manufactura aditiva, es decir, son tecnologías que adicionan material para conformar un objeto, a diferencia de otras tecnologías tradicionales que devastaban, por ejemplo, material o conformaban un molde para luego hacer, por ejemplo, una inyección. Son varias las tecnologías de impresión 3D hoy día. Nosotros puntualmente en Plan Ceibal trabajamos con una de ellas que luego vamos a desarrollar en extenso. Me gustaría ahora compartir una imagen con ustedes que tiene que ver un poco, o sea, si logramos entender todo lo que pasa en esta imagen, vamos a estar bien preparados, bien posicionados para presentar y armar nuestros proyectos. Vieron que en la imagen aparece un usuario. Aparecen dos dimensiones importantes al centro de la imagen, que es la dimensión del diseño, es decir, todo lo que estoy viendo a través de la pantalla. Aparece la dimensión del objeto abajo, es decir, el objeto ya está impreso, y aparece la tecnología. ¿Ven? A la derecha aparece la impresora 3D. Entonces, es importante en este caso comprender que tiene que haber un proceso que nos lleve del diseño al objeto. O sea, esas son como las dos dimensiones fundamentales que se deben dar. Si vemos ahora otro gráfico, que a lo mejor vamos a ir y venir un poquito en estos gráficos, podemos entender un poquito mejor ese proceso del que hablamos. Vieron que sobre la izquierda ustedes están viendo el diseño, o sea, lo que ese usuario modela a través de un software de modelado 3D. Una vez que logramos ese modelo, van a haber un conjunto de pasos que están allí descritos y que hoy vamos a conversar sobre algunos de ellos y vamos a profundizar, que me permiten luego llegar a la instancia de impresión 3D y luego tener el objeto 3D. Volvamos a la imagen anterior. Entonces, si logramos comprender el proceso que hay entre la esfera del diseño y la esfera del objeto, vamos a estar bien posicionados para poder entonces presentar nuestro proyecto. Y entonces, viendo todo esto, Karina, ¿quién es el que diseña? Y bueno, lo deseable en educación, lo que nosotros estamos buscando es que los alumnos diseñen e impriman sus propios prototipos. Nosotros ahora vamos a ver un conjunto de imágenes que fueron tomadas en los distintos proyectos del año pasado, donde lo que se busca es lo que pasa un poco en esta escena, es decir, los alumnos ya han impreso sus propios prototipos, están reelaborando nuevos prototipos, y lo que nosotros nos interesa destacar acá es un poco todo ese proceso de aprendizaje o de investigación creativa que esta tecnología hace viable y pertinente. O sea, esa es la parte que más nos interesa destacar. Por eso hoy comentábamos mucho la
dimensión del diseño, o sea, son los estudiantes que deben de poder diseñar sus prototipos para luego poderlos imprimir, digamos. Son dos dimensiones importantes, pero la primera etapa no nos la podemos saltear, digamos, ¿no? Y entonces ahí lo que estamos viendo en las imágenes, o lo que ustedes ya habrán visto, es a los estudiantes y a los docentes también como mediadores, como facilitadores de ese proceso, que eso es la parte como medular, ¿no? Imágenes como esta, donde lo que estamos viendo son prototipos generados por los estudiantes, donde ellos están haciendo, por ejemplo, aquí una evaluación de qué piezas funcionaron para ese proyecto y cuáles no. O sea, estas en general son las etapas más ricas del proceso, porque es acá donde verdaderamente aprenden en reelaborar ese prototipo para que ese producto final luego funcione. Y en la última imagen era interesante porque acá ya es un proyecto un poco más avanzado, donde aparte de tener la parte del impreso, involucra otra tecnología, en este caso es la parte de robótica, ¿no? Es la construcción de un dron. ¿Y con qué diseñan? Bien. Es importante, como explicó Karina en este proceso, lo que es la parte de diseño. Cada uno realiza todo un proceso en el cual va primero a diseñar y luego realizar una serie de pasos hasta llegar a su modelo. Pero lo importante es, bueno, pero ¿cómo vamos a hacer ese diseño? O sea, ¿con qué software vamos a realizar lo que es un modelo 3D? Entonces, para ello se utiliza distintas tecnologías, ¿sí? O sea, distintos programas de lo que son diseño 3D, y los podemos separar en dos categorías, por así decirlo. Tendríamos un software que es del estilo Maya, ¿sí? O sea, que uno va a generar piezas que son de formas un poco más orgánicas, ¿sí? Están generalmente utilizados en lo que es la creación de personajes, escenarios, etc. Y después, por otro lado, tenemos el software que es de tipo paramétrico, que se utiliza generalmente en lo que es más bien diseño de piezas más bien mecánicas o estructuras, etc. Ejemplos de software paramétrico podemos tener lo que es AutoCAD, Autodesk Inventor, Cubify Invent, etc. Muchos son muy conocidos, supongo que ustedes los deben conocer. Y en el caso de los Maya tenemos, por ejemplo, lo que es Blender, 3D Studio Max, Sculptrix y Cinema 4D, por ejemplo, por decir algunos. Algo importante, bueno, capaz que se preguntan es, bueno, pero ¿cómo conseguimos ese software? Lo interesante es que las máquinas de Ceibal ya tienen disponible, ¿sí? Ya bien instalado en lo que es la imagen, el software Blender, ¿tá? Que es un software que yo le dije que era más bien de tipo Maya, pero en realidad uno le puede trabajar también para realizar lo que son piezas mecánicas. O sea, no se queden con la idea de que por ser un software clasificado por ser de Maya o paramétrico, uno no puede hacer de las dos cosas con el mismo software, ¿sí? Eso es importante. Otra cosa también que es interesante de las máquinas de Ceibal es que muchos profesores ya lo han utilizado, y es SketchUp, ¿tá? Que es una herramienta que es de Google, que también lo que permite es diseñar, por ejemplo, estructuras, casas, edificaciones, etc. Eso es muy interesante. Les voy a mostrar un poquito lo que es las distintas interfaces, ¿tá? Acá tenemos un software, ¿tá? Que este es Blender, ¿sí? Si se fijan ahí, lo que ven allí es un personaje, ¿tá? Bastante conocido, me parece, espero. Y bueno, esto es un poco de lo que les hablamos, ¿no? En Blender generalmente se tiende a trabajar más con este estilo de modelos, ¿sí? En el cual las formas no están regidas por ningún parámetro, ¿sí? Uno establece la forma de lo que es ese volumen. Y después, por otro lado, tenemos, por ejemplo, este software que es Cubify Invent, ¿tá? Que es un software paramétrico que permite lo que es el diseño de piezas más bien mecánicas, ¿tá? Uno establece las distintas medidas, distintas relaciones entre las partes, y allí elabora todo lo que es su modelo. Estaría bueno ahora seguir explicándoles qué es un modelo 3D. Bueno, un modelo 3D difiere de un modelo, o sea, un modelo tridimensional difiere de uno bidimensional en que este tipo de modelos, primero, se generan con un software distinto, y por otro lado, lo que aportan es la tercera dimensión. En este caso es la altura o el eje de Z, un poco lo que vemos ahí en la imagen. ¿Qué es un archivo STL? Bien. Hoy Karina les mencionaba, dentro del proceso de elaboración de una pieza, ¿sí? Para luego imprimirla,
que en la imagen podemos ver, en la imagen que se muestra aquí, vemos ahí el segundo paso dice archivo STL. El archivo STL lo que es un archivo estándar, ¿sí?, de modelado 3D que contiene lo que es la geometría de toda esa figura, de todo ese volumen que uno desarrolló, ¿tá? Y está desarrollada todo por lo que son polígonos triangulares, ¿sí? ¿Por qué se utiliza? Bueno, como dije, es un estándar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cualquier software de diseño, o mejor dicho, la gran mayoría permiten exportar este tipo de archivos. Y luego, lo que lo vamos a ver ahora a continuación, después lo tenemos que llevar a un software de la impresora, pero los software de la impresora generalmente permiten, trabajan con lo que es el archivo STL, ¿sí? Les puedo mostrar cómo se hace para obtener un archivo STL a partir de lo que es un modelo 3D. Voy a volver a lo que es Blender para mostrarles un poquito, ¿sí? Les voy a mostrar primero el volumen. Supongamos que desarrollamos esta torre, ¿sí? Esperen que me quedó ahí, ¿sí? Entonces, si uno quisiera llevarla a lo que es la impresora, uno tendría que exportarla a STL, ¿tá? Para ello, en el caso de Blender, uno iría a File, Export, y si se fijan dentro de las categorías, aquí aparece una opción que dice STL, ¿tá? Muy simple. Uno elige la ruta donde lo quiere guardar, y luego, cuando le dicen exportar, ahí ya generan ese archivo STL, que es el archivo que van a llevar para poder realizar los pasos e imprimir. Bueno, una vez que vimos ahora un poco el proceso de más o menos cómo sería en grandes rasgos, me gustaría mostrarles, para un poco terminar este panorama general que vimos, la experiencia que obtuvimos el año pasado con uno de los proyectos que excedió, o sea, dio más de lo que se pidió. O sea, el proyecto se cumplió correctamente, en forma adecuada, pero luego en realidad los alumnos lo que hicieron fue, yo no veo, acércalo vos, vamos a ir navegando un poquito por la página porque montaron un sitio web en el cual ellos nos muestran y nos cuentan un poco cómo fue el proceso que hicieron. Lo interesante acá, o sea, se hizo un fuerte trabajo con ellos porque al principio en realidad este equipo docente sí planteaba el tema, en este caso eran biomoléculas, pero querían las biomoléculas reales. Lo interesante acá fue cómo los alumnos lograron desarrollar esos modelos que vemos ahí un poco en pantalla, generaron los archivos, los imprimieron. Ese material que se generó se utilizó luego para dar clase, o sea, los alumnos de sexto año fueron con los alumnos de cuarto y explicaron esos fenómenos que se daban entre las moléculas y por último hicieron algo que, por eso les decía que excedió, que es compartir toda esa información con nosotros, o sea, porque esto está disponible para todos, están disponibles los archivos que ellos generaron, no los podemos descargar y se pueden imprimir y se pueden utilizar. Este es un poco el fin hacia donde apuntamos con este llamado de proyectos. Es un muy buen ejemplo quizás para navegar por allí. Eso lo van a tener también en la parte de la convocatoria, en el documento de la convocatoria está incluido el link, por lo tanto lo pueden visitar y ver un poco cómo fue estructurado ese proyecto. Entonces te pregunto, Magiel, ahora, ¿cómo se van a evaluar los proyectos que se presenten? Iván lo que hace es formar un comité evaluador, solicitándole tanto a secundaria como a UTU y a formación docente que pongan a una persona que yo sé, para que sea bien objetivo. Nosotros no evaluamos los proyectos, lo que sí nosotros formamos son las rúbricas para esa evaluación con los aspectos que se solicitan en el formulario. Y bueno, uno de los aspectos fundamentales es el trabajo en redes, es incluir a varias asignaturas para que sea bastante transversal el proyecto, que el proyecto sea un proyecto también de centro en algunos aspectos. Yo creo que por ahí van un poco las rúbricas que estamos evaluando. Sí, en ese sentido. Así que, bueno,
Es fundamental, digo, el llenado del formulario para que puedan presentarse, ¿no?, a la evaluación y de ser de una forma, digo, bien consciente para poder acceder a la computadora. Después con este mismo formulario que presentan, digo, es el proyecto que están presentando y Karina es con lo que va a ser el seguimiento a lo largo de todo el año de cómo ustedes van en el proyecto, digo, por eso es fundamental, ¿no?, también la entrega y el seguimiento, sí, claro, de eso. Sí, eso se hace básico. A lo mejor podríamos hablar un poquito de cuál es el parque actual. Perfecto. Que tenemos en Plan Ceibal. Bien, como pueden ver en la imagen que se muestra ahora en pantalla, Plan Ceibal entregó hasta el momento 2 tipos de equipos distintos, ¿tá? Entregamos, son de la misma marca, uno es el modelo Cube 2, que es el que se muestra sobre la izquierda, y otro es el Cube X, que se muestra sobre la derecha. Presentan diferencias, ¿sí? Uno tiene lo que es un extrusor solamente y otro presenta 3 extrusores, ¿sí? Y bueno, también hay diferencias de su volumen, etc. ¿Sí? Lo que tendríamos que poder explicar, y no cargamos, por eso estamos con cara media rara, es un video, mientras yo voy hablando vos cargalo, es un videito donde se explica en parte cómo funciona esta tecnología que dispone Plan Ceibal. Como hoy yo les contaba al principio, Plan Ceibal trabaja con esa tecnología que mencionó Pablo, que tiene que ver con fabricación de filamento fundido. Quiere decir, el equipo cuenta con un cabezal de impresión que tiene un extrusor y un fusor. Se alimenta con un material térmico, o sea que se funde con temperatura y eso va a generar, ahí lo estamos viendo ya en pantalla, este es un video que está acelerado, obviamente una pieza que se está construyendo y lo que vemos ahí es el cabezal de impresión que está trabajando, ejecutando las órdenes que en ese proceso que hoy más temprano veíamos, le mandamos a la máquina, o sea, nosotros le tenemos que poder decir a la máquina qué movimientos tiene que hacer, qué geometría tiene que reproducir, qué material va a fundir, todo ese tipo de órdenes es lo que es un tipo de archivo especial que ahora vamos a ver un poquito más adelante, nosotros le damos al equipo para que se pueda reproducir. Acá a lo mejor ustedes no logran ver, porque claro, va muy rápido, pero mostrarles con el puntero, el hilo que sale es muy parecido al recorrido inicial que hace el cabezal cuando comienza la impresión y luego le hace como un perímetro. Eso es lo que está saliendo capa por capa para configurar la pieza. Este video dura aproximadamente 1 minuto y algo, poquito, ya está ahí por terminar y esto que estoy diciendo lo estoy diciendo totalmente intencional. Porque les quiero mostrar algo, pero vamos a dejarlo terminar. Ahí termina. La pieza que acabamos de ver ahí en el video es la que tengo acá en la mano. Esta pieza demora en imprimirse 30 minutos y ven que la dimensión es bastante pequeñita. Quizás ahí en el video nos engaña, nos parece que es una pieza grande, acá estamos hablando de una pieza que tendrá 2,5 de altura, sí, ¿no? Más o menos. ¿No? Para que tengan una idea, en realidad los procesos nunca son tan acelerados, hay tiempos de impresión que, bueno, a la hora de trabajar hay que considerar. Bien. ¿Qué material funden estos equipos? Bien, Karina mencionaba recién, bueno, que el extrusor lo que hace es fundir un plástico, ¿sí? Lo va a ir depositando y ahí va a ir generando ese volumen, ¿sí? Lo va haciendo capa por capa. Estas máquinas que tenemos actualmente tienen 2 tipos distintos de plásticos, de termoplásticos, lo que decimos nosotros, que son lo que es ABS y PLA. ¿Tá? ABS es muy conocido como un plástico de ingeniería, ¿tá? Es muy utilizado, por ejemplo, en electrodomésticos, etc. Y tiene una particularidad de que funde a una temperatura, por ejemplo, de 230 grados. En el caso del PLA, ¿sí? Tenemos un plástico que es en base a lo que es almidón de maíz, ¿sí? Y funde a una menor temperatura. También, gran diferencia entre estos dos es que el PLA es lo que se llama un plástico eco-friendly, ¿sí? o amigable con lo que es la naturaleza. ¿Tá? Entonces, bueno, presentan distintas características ambos plásticos. Los 2 plásticos vienen generalmente en bobinas,
Los voy a traer aquí al medio a ver si los pueden ver ustedes. ¿Sí? Dependiendo de lo que es la impresora, ¿sí? En este caso estamos mostrando un cartucho de una de las impresoras adquiridas, van a ver que puede ser que venga cerrado o que se muestre o que venga como una bobina, que uno tiene acceso a lo que es todo el filamento que viene en esa bobina. ¿Tá? Pero todo se basa en lo mismo, viene el hilo arrollado, ¿sí? La máquina lo va a tomar, lo va a fundir y con eso va a ir generando las piezas. ¿Sí? Y ahora viendo las imágenes que tenemos en pantalla también y pensando en el video, ¿no? ¿Qué diferencia tenemos en un equipo con un solo cabezal y otro con cabezales múltiples, con 2 o 3 cabezales? En ese caso, esencialmente la tecnología es la misma. Lo que va a variar en estos equipos, ya como se ve en la imagen, es el volumen de impresión. Mientras la Cube 2 tiene un volumen de impresión de 14 por 14 por 14 centímetros, la CubeX Trio tiene un volumen de impresión de 26,5 por 27,5 por 24, algo así es el entorno. O sea, otra posibilidad que nos podría dar una impresora de 3 cabezales puede ser que se pueden cargar distintos materiales. O sea, yo podría cargar en un cabezal ABS, en otro podría cargar PLA y, por ejemplo, podría ser una diferencia en mi modelo de que el modelo base se imprima en ABS, pero que los soportes se impriman en PLA para luego sea más fácil la limpieza de la pieza. Igualmente, lo que es importante contemplar es que el hecho de que tenga 3 cabezales de impresión, si bien puede ser una ventaja a la hora de tener un volumen de impresión mayor o de poder contar con otros materiales, hace que los tiempos de impresión también sean mayores. O sea que lo que en principio puede ser una ventaja, se puede tornar también en una desventaja. En este caso la diferencia en sí misma es como el volumen y el tipo de materiales que se pueden trabajar. Hoy hablábamos también de los archivos STL y yo ya tengo, vamos a suponer que ya tengo el archivo STL. Ahora, ¿cómo lo imprimo? ¿Cómo hago para el último proceso? Bien. Interesante lo que consulta Magela. Voy a volver atrás y voy a mostrarles la imagen sobre el proceso de impresión. ¿Sí? Recuerden que teníamos lo que era el diseño, la generación del archivo STL y después viene la serie de pasos que tenemos que realizar para poder imprimir esa pieza. Si se fijan en la imagen, van a ver que luego de la generación de lo que es el archivo STL, se menciona acá lo que se dice algo así como configuración del slicer. ¿Qué es esto? Bien, uno después de que tiene el archivo STL, lo que debe hacer es llevarlo a un software, comúnmente se le dice slicer, ¿sí? Que lo que hace es, va a tomar nuestro modelo y lo va a rebanar, por así decirlo, en distintas capas, ¿sí? Uno va a definir la altura de esa capa, ¿sí? Y por ende lo que sería la resolución de esa pieza. ¿Tá? Las capas van a ir, por ejemplo, en el entorno de los 0,2 milímetros o 0,1 milímetros. ¿Sí? Entonces, uno lo que hace es define distintos parámetros de lo que va a ser esa pieza rebanada, ¿tá? Para luego exportarla y generar lo que es un archivo de código G, ¿tá? Que el código G es el archivo que nos va a permitir llevarlo a la impresora para luego poder imprimir el modelo. ¿Tá? Es importante que quede claro esto, o sea, uno tiene el STL, lo lleva a lo que es el slicer, ahí realiza la distinta configuración de lo que serían los parámetros de la impresión, establece también las distintas alturas de capa y luego genera ese archivo de código G y luego lo lleva a la impresora. ¿Tá? Dependiendo de la impresora va a ser si uno lo lleva a través de un pendrive o si se lo manda a través de la red. ¿Tá? Pero lo importante es que uno siempre genera un archivo que va a ser de tipo código G y luego lo va a llevar a la impresora. Bien, vieron que mencioné varias veces archivo código G. ¿Tá? Puede ser que muchos no conozcan lo que es. Bien, el archivo código G es un archivo, ¿sí? Que establece lo que es cómo y qué es lo que debe hacer la impresora. Lo explico un poquito mejor. Vieron que en el video que mostró hoy Karina teníamos la impresora que hacía unos determinados recorridos y iba depositando lo que era ese plástico celeste. Bueno, entonces en este archivo que tiene código G, ¿sí? Se establecen todas las instrucciones de cuáles son los recorridos, cuál es el recorrido que debe hacer ese cabezal, ¿sí? A qué velocidad lo debe hacer, cuánto material debe depositar, a qué temperatura tiene que llevar el material para que se funda, etc. ¿Sí? Entonces, es importante que eso se entienda, ¿tá? Porque obviamente eso es lo que uno lleva a la máquina y lo que va a poder imprimir. Bien.
con esto yo creo que cerraríamos más o menos lo básico. No sé si tenemos alguna consulta. Tenemos unas preguntas que estaría bueno, pero me gustaría como dejar un resumen del tema de la importancia que lleva todo el proceso, ¿no? De pensar el proyecto, del proceso de impresión, de antes del proceso de impresión, del modelado. Muchos casos hay ejemplos en algunos liceos, estoy recordando del Liceo 10, que han hecho los modelos en cartón, lo han dibujado antes, también, y después han llegado a la impresión. La importancia de todo el aprendizaje que tiene todo el proceso. No es bajar un archivo, imprimirlo y lo demás. Es todo un proceso que cumplimos con toda la parte educativa y todo lo rico que genera esto en ese proceso educativo, ¿no? Es lo que en parte también le da viabilidad a lo que estamos buscando. O sea, si yo simplemente me bajo un archivo de internet y lo imprimo, eso en realidad no me reporta mucho, porque sí, utilizo la tecnología y obtengo el objeto final, el modelo, pero no hice ningún trayecto en generar el modelo. Ahí es donde verdaderamente está un poco, o sea, se ve un poco, como decías tú, la riqueza del aprendizaje, un poco, y sobre todo como veíamos en esa imagen del error, o sea, es de los errores, de los prototipos, de donde más se aprende, donde verdaderamente la experiencia se enriquece mucho. Por suerte hay varios, o sea, hoy mostramos algunos de ellos o mencionamos algunos de ellos, pero por suerte son varios proyectos del año pasado que alcanzaron ese nivel de concreción. Igualmente es importante también recordarles a los que van a presentar proyectos que una vez que se resuelve y se adjudica el equipo, nosotros en la etapa de seguimiento trabajamos con ellos haciendo primero un ajuste de proyecto, porque todos los proyectos requieren ajuste, y luego haciendo un seguimiento bastante pormenorizado para que logren concretar el proyecto que se propusieron por delante. O sea, nuestra idea también es que lo logren. Exacto. En ese seguimiento va el apoyo constante nuestro para lograr eso y ayudarlos en las dificultades que puedan encontrar también. Bueno, vamos a algunas de las preguntas. Preguntaban, ¿cuánto tiempo demora en imprimir? Bien, esa es una buena pregunta que nos hacen generalmente cuando vamos a hacer una capacitación, etc. Bueno, obviamente el tiempo de impresión va a depender mucho de lo que es el tamaño de la pieza y de lo que es la densidad de la pieza, o sea, cuánto material va a contener esa pieza en sí. Pero para que se den una idea, en lo que es impresoras 3D no hablamos de modelos por minuto. No, olvídense de esa idea de que en un minuto puedo producir alguna pieza. Por ahora con esta tecnología no. Estamos hablando, por ejemplo, esta torre que se ve acá, ¿sí? Nos demoró más o menos en imprimir unas 2 horas 10 minutos. ¿Sí? En tamaño, que serán unos 4 centímetros, 5 centímetros máximo, o sea, es una pieza pequeña y demora un par de horas. Tenemos otras piezas que han demorado más y obviamente que han demorado menos. Lo que comentaba hoy Karina, el pequeño robot, ese que parecía de 1 minuto, en realidad se hizo en unos 20, 30 minutos, Vamos a hacerle una prueba, Magela. Ah, bien. A ver cómo sale la prueba. Yo no sé si adivina. ¿Adivinás de cuánto tiempo demoró esta pieza en ser impresa? Y yo podría calcular en base de la otra, calculé, no sé, 4 horas, 8 horas. Pero qué bien. Te vamos a contar. La voy a dar vuelta y te voy a contar porque acá tengo anotado lo que demoró. Esta pieza en imprimirse demoró 20 horas 54 minutos. Es un archivo que nos mandó un profesor de astronomía para las jornadas que se hicieron el año pasado. Es el perfil topográfico de Marte, una sección de la zona de los cañones, y acá nosotros medio que pusimos en juego nuestro puesto de trabajo porque la dejamos trabajando toda la noche, pero por suerte al día siguiente volvimos y ella seguía trabajando y al mediodía terminó de imprimirse. También fue una prueba de impresión para nosotros. No, para nosotros fue una prueba de impresión porque los equipos prometen que hacen esas cosas, pero claro, uno no tiene tiempo material luego en la jornada de trabajo para acceder a esas pruebas. En este caso se probó porque era una petición que se había hecho, y en realidad salió exitosa la prueba, pero también tenemos algo para mostrar que excede y podemos ver un poco la dimensión del tiempo, ¿no? Porque si bien la pieza no tiene mucha altura, ¿no? Tiene sí una superficie de 20 por 20, con una topografía compleja, ¿no? Que la máquina va reproduciendo. Si el archivo era un archivo... Justo va de la mano, me parece, con la próxima pregunta que yo apunté de las que nos llegaron. Sí. ¿De qué tamaño son las piezas? Preguntan.
Digo, tenemos bastantes piezas, pero... En general el tamaño, o sea, hoy más temprano mencionábamos un poco los volúmenes de impresión de cada uno de los equipos, ¿no? Y vimos que la impresora de 3 cabezales, que de hecho esta pieza se hizo ahí, está en el entorno de 25 por 25 por 25, ¿no? Supongamos como volumen. O sea, que podríamos hacer una pieza de esas dimensiones. El tema es el tiempo que nos lleva poder hacer una pieza de esas dimensiones. Seguramente de días, no de ya horas de una jornada. En general se trabaja con tamaños medios como los que estamos viendo acá, y muchas veces lo que se hace es conformar partes. A veces los proyectos son más grandes, pero no se imprimen las piezas de uno, sino que se arman partes y se ensamblan. Preguntaban también cómo es la terminación superficial. Bien. Como han visto, o espero que vean, en realidad, quiero ver si la cámara lo alcanza a mostrar. En realidad, la terminación superficial es súper correcta, digamos. Ustedes piensen que estamos teniendo una altura de capa de 0,2 milímetros, a veces de 0,1 milímetro. O sea, estamos haciendo 10 capas o 5 capas de material en 1 milímetro. No sé si se alcanza a ver por la cámara, pero... créanme que a simple vista es difícil de notar las capas, ¿sí? O sea que diría que la terminación es muy buena, realmente. Sí, igualmente en estos casos a lo mejor la pregunta apunta a si sobre esa terminación yo después puedo pintar la pieza o la puedo lijar. Por supuesto, eso se puede hacer, todo eso se puede hacer. Hay piezas como esta, no sé si se puede, en las oquedades de la pieza se van a ver que hay una cantidad de hilitos de material. Seguramente eso, si nosotros trabajamos con una herramienta, un torno o una lija, vamos a poder mejorar la definición, digamos, de la pieza en cuanto a para lo que fue creada, ¿no? Quizás si eso es un brazalete y yo me lo quiero poner, probablemente le quiera sacar esas imperfecciones. También estaban preguntando cuánto rinde el material. Bien. El material obviamente va a depender de lo que es, el rendimiento del material va a depender obviamente del tamaño del cartucho, ¿no? O sea, para las impresoras que tenemos aquí en Ceibal, por ejemplo, tenemos más o menos que con los cartuchos podemos imprimir entre 3 o 14 lo que serían piezas medias, como se está mostrando aquí el Yoda más o menos. Y vuelvo a repetir lo que dije antes, también va a cambiar dependiendo de la densidad que uno le ponga a esa pieza. En el caso del Yoda estamos hablando de una pieza que en realidad es hueca, o sea que es más bien un volumen medio, un tamaño medio, perdón, pero el volumen es bastante, digamos la densidad es bastante baja, ¿sí? Entonces podríamos decir entre 13 y 14 con las impresoras que estamos teniendo hoy día. Pero obviamente si tenemos otras impresoras y otros tamaños de cartucho podríamos llegar a alcanzar otro rendimiento. Hay una pregunta de un profesor que se está enganchando recién, entonces preguntaba, capaz de aclarar y bien, sirve para resumir, ¿no? Pregunta, ¿los modelos para ser impresos en 3D son diseñados en AutoCAD? Estuvimos mostrando que se puede. AutoCAD es un software que puede generar modelos. Hay varios software para... Sí, claro. Lo importante, hay que comentarle al profesor, es que después de que haya hecho su diseño en AutoCAD, que lo exporte a STL para luego realizar todo el proceso que comentábamos hoy, ¿no? Importante también decirle al profesor que recuerden que queda grabado, pueden llegar a ver todo lo que hablamos anteriormente para saber lo que es el archivo STL que recién hablamos. Otro par de preguntas. ¿Qué operaciones de mantenimiento requieren este tipo de impresoras? Este tipo de equipos realmente no tienen mayores acciones de mantenimiento. Esencialmente, después de un uso prolongado, podemos tener que generar alguna acción referida a la nivelación de la cama de impresión o eventualmente a la lubricación de algún tipo de eje, porque convengamos que el cabezal se mueve sobre ejes y puede tener algún tipo de acción de ese tipo. Después, en general, o sea, los equipos son cerrados y no, digamos que el usuario no debiera estar allí intercediendo con el equipo. Y la última pregunta que nos queda, ahora si no llega alguna más, es ¿cómo se adhieren las piezas a la placa de impresión? Bien. En el caso de las impresoras que tenemos nosotros, lo que hay que realizar, acá yo tengo por ejemplo lo que es una placa de impresión de la impresora Cube 2, ¿sí? Es una placa de vidrio.
Y lo que viene es una solución que uno debe aplicar, ¿sí? Una pequeña lámina de solución, ¿sí? Debe colocar sobre lo que es este vidrio. Y lo que permite eso es darle mayor adherencia a la pieza, a esa cama de impresión. También va a posibilitar que uno pueda retirar la pieza de forma más simple. En el caso de otras tecnologías, ¿sí? O de otras impresoras, mejor dicho, tenemos variedad de pasos para realizar. Hay algunas impresoras que directamente no hay que ponerles ningún producto sobre lo que es la superficie de impresión. Generalmente las impresoras que tienen lo que es una superficie caliente, ¿tá? Que se templa un poco esa superficie de impresión, entonces la pieza se adhiere más fácilmente. También hay otras impresoras que lo que utilizan es una cinta, ¿sí? Uno coloca una cinta sobre esa placa de impresión y eso ya permite adherir bien la pieza y que la pieza sea retirada fácilmente. Y una pregunta que acaba de llegar y iríamos terminando. Me pregunta un docente, ecológicamente hablando, ¿de qué están hechos los materiales de impresión? Que ya habíamos explicado algo, pero capaz que son reciclables, son biodegradables, son tóxicos. Sí, en el caso del PLA estamos hablando de un material biodegradable. Reciclables creo que son los dos materiales con los que trabajamos. Lo que tenemos que generar es el mecanismo para... Eso podría ser un buen proyecto de trabajo. ¿Cómo reciclamos el material? Volvemos a generar el filamento, ¿no? Del que hablábamos hoy, para cargarlo en una bobina y a su vez tener en cuenta que el cabezal de impresión pueda fundir ese material y posicionarlo. Ahí estaríamos hablando a un nivel de proyecto un poquito más complicado, pero viable, viable. No los recibimos, no son tóxicos, que era otra preocupación. No son tóxicos. Bueno, les agradecemos por estar acompañándolos, esperemos que haya quedado claro todo lo que necesitaban para presentar estos nuevos proyectos. Agradecemos a Karina y a Pablo que nos estuvieron acompañando y recuerden que queda todo grabado, en un par de días ya estarán publicados los videos. Muchas gracias.